Entonces lo que se plantea es que si bien estas enfermedades son de carácter viral, en realidad lo que hace que se constituyan en pandemias es el comportamiento humano, porque el comportamiento humano es el que transmite esos factores. Es decir, los virus no viajan solos, los virus no tienen autonomía para contagiar a nadie, sino los que nos encargamos de contagiar somos nosotros mismos a través de nuestra conducta. Por eso es que se asume que las pandemias son fenómenos biopsicosociales. Es decir, ciertamente es un fenómeno biológico como brote de enfermedad que afecta la salud tanto física como mental de las personas. eh, y desde ese punto de vista, la Organización Mundial de la Salud ha recabado en que salud no es exclusivamente ausencia de enfermedad, sino que salud implica todo el contexto de bienestar físico, emocional y conductual de las personas. Y lógicamente todas sus posibilidades laborales y productivas. Es obviamente un fenómeno psicológico en cuanto son las conductas de interacción y contacto entre nosotros los que causan los brotes y de repercusión social porque la responsabilidad colectiva en las interacciones conductuales es la que va a determinar si la pandemia se puede o no se puede controlar. Siguiente. Se define entonces una pandemia como una enfermedad que afecta, como lo decía, tanto la salud física como la mental, que para la cual la persona no dispone de una inmunidad debido a su carácter novedoso, que no tiene una solución biológica inmediata y que se propaga mundialmente por la conducta humana. Entonces, la condición de pandemia reúne esos cuatro criterios. Lógico que la OMS generalmente la mueve más desde el punto de vista global, de que sea algo que esté infectando transnacionalmente. Pero no solamente es eso, sino que esté siendo transmitida a través de la conducta humana, para la cual no hay un sistema de defensa previsto y que incluso su origen es desconocido. En consecuencia, las soluciones a las pandemias se plantean desde dos elementos. Uno, que es obviamente el factor biológico, que es la invención de una vacuna, haciendo uso de la ingeniería genética, para generar la inmunidad frente al agente patógeno. Eso, pues lógicamente, está a cargo más de la ingeniería, de la biología, que de la medicina, que en el caso nuestro de la psicología. Pero desde la psicología tenemos la responsabilidad muy grande de modificar tanto la conducta individual como la social en estos tres aspectos fundamentales. Uno, en la modificación de pautas de autocuidado para el cumplimiento de normas de bioseguridad. Eso es una cosa que nos corresponde. eh, es decir, cómo hacemos nosotros para que las personas adhieran a esos protocolos de bioseguridad que ya tiene establecido la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y ahora pues hasta las mismas secretarías locales de salud, pero lo importante es cómo se hace para que la gente las cumpla. El segundo es cómo hacemos desde el punto de vista colectivo para que se asuma esa responsabilidad social de mutua protección. Ahí tiene mucho que ver la psicología social y la psicología cognitiva. Y tercero, ¿cómo hacemos para que se modifique esa conducta social a través de cosas como el aislamiento obligatorio y que la gente sea capaz de soportarlo debido a las transformaciones laborales, familiares, educativas, productivas y sociales que generan esos aislamientos? Es decir, la solución de aislamiento es fundamentalmente una solución psicológica desde el punto de vista de impedir interacciones. Es fundamentalmente eso lo que se pretende.
Pero entonces ahora el problema es, ¿y cómo se hace para que la gente cumpla con ese aislamiento de manera tal que no ocurra lo que está sucediendo actualmente en nuestro medio? Y es que las personas lo violen. Esas tres responsabilidades se plantean como responsabilidades directamente a cargo de la psicología, por lo cual se afirma que en consecuencia el control de la pandemia es una responsabilidad inherente a nuestra profesión, a la psicología, tanto como ciencia como como profesión. Bien, entonces miremos esas primeras responsabilidades que nos atañen a todos los psicólogos desde el punto de vista primero científico. Entonces, lo que nos invita la psicología es a que hagamos toda una serie de estudios sobre factores psicosociales e individuales que puedan facilitar el contagio. Seguimos insistiendo, el contagio es fundamentalmente un fenómeno conductual dado a través de las interacciones. El virus no decide a quién pegársele y a quién no. El virus no tiene autonomía para viajar y buscar huéspedes. Somos nosotros los que lo ponemos a viajar. Entonces, dentro de esos estudios que se han adelantado, se ha encontrado que hay estilos de personalidad vulnerable frente al contagio psicológico que hacen que las personas se sientan enfermas y que acudan a los sistemas de salud, eventualmente colapsándolos, porque cualquier manifestación que antiguamente era normal de una fiebre, de una rinorrea, o sea, de moqueadera, de tos, eso ya ahora las personas lo convierten en un síntoma evidente de infección. Y en quienes se ha visto particularmente ese sesgo, en personas que desarrollan algo que en el DSM-5 se conoce actualmente como ansiedad por enfermedad, que es lo que antiguamente conocíamos y entendíamos como enfermedades psicogénicas, eh, de estas personas que viven siempre vulnerables por razones de que piensan de que todo se les está aprendiendo y de que están enfermas de cualquier cosa que aparezca en el mercado. Entonces estas personas, pongámoslas así entre comillas, como hipocondríacas, que era la denominación más clásica, son personas que contribuyen significativamente a la congestión y colapso de los sistemas de salud. Por eso es que dicen, mire, si usted en realidad no desarrolla una dificultad respiratoria, si usted en realidad no nota que los síntomas son agudos, pues trátelo como una manifestación de las anteriores. Lo que tiene que observar es qué tan distinta es la manifestación actual, si realmente es algo que nunca antes había sentido. Y esa predisposición de contagio psicológico, pues lógicamente es la que contribuye a los falsos positivos. Es decir, que la gente se crea enferma, pero en realidad no lo está. Y eso proviene también de una forma de pensamiento anticipatorio sobre desastres y demás, que lo vamos a contemplar más adelante, y esas personas tan solo con estar imaginándose los desastres del futuro se enferman en el presente. El grave peligro que tiene esa tendencia es que afecta realmente el sistema inmunitario. Es decir, una persona con ese comportamiento o pensamiento, pongámoslo nuevamente entre comillas, hipocondriaco, o de ansiedad por la enfermedad, como se denomina actualmente, es una persona que inevitablemente va a terminar afectada en su sistema inmune. Y ya más adelante seguramente lo podremos entender porque resulta que se afectan los ciclos de sueño y al afectarse los ciclos de sueño se va a, digamos, a desmejorar el sistema inmunitario, lo cual lo hace lábil, muy susceptible a que cualquier enfermedad real termine atacándolo. Entonces, ese es uno de los fenómenos que se ha visto, el fenómeno del contagio psicológico. Y es algo de lo que también
seguramente por la tarde vamos a comentar en relación con lo que se debe identificar cuando se está haciendo atención en primera línea o atención en crisis derivado de estos fenómenos de las pandemias. Y es tratar de ver si en realidad la persona tiene síntomas que se puedan correlacionar con la enfermedad o estamos hablando simplemente de una ansiedad por enfermedad. El segundo factor que se ha visto que contribuye a la propagación de los virus, y es decir, a la congestión, llamémosla colapso, de los sistemas de salud, es algo que se ha venido estudiando como ilusión de invulnerabilidad por optimismo irreal. Eh, Permítanme explicarlo de una manera muy sencilla. Todos tenemos alguna forma de optimismo. Ese optimismo disposicional es el que nos llena de motivación para actuar. Es decir, la expectativa de que vamos a recibir beneficios y que pues no vamos a recibir castigos, ni eventos negativos, ni desastres. Ese es, digamos, el principio general de lo que se denomina optimismo disposicional. Pero hay algunas personas que tienen un error de cálculo, es un error, digamos, de procesamiento mental probabilístico, en donde la persona exagera sus factores de protección, los sobreestima, mientras que subestima o menos valora los factores de riesgo. Entonces, una persona así generalmente va a pensar que los males son ajenos y los bienes son propios. Si uno le pregunta cuál es la probabilidad de que alguien que salga sin tapabocas a la calle se contagie, se le pregunta acerca de alguien conocido de ellos, muy probablemente ellos dicen, no, es más probable que se contagie él a que me contagie yo. ¿Por qué me tendría que contagiar yo? Entonces, en ese caso, se calcula que la probabilidad del evento negativo es mayor ajena para los demás que para sí mismo. Eh, pero también entonces se considera que todos los bienes son propios. Si pues, estuviéramos poniendo a prueba una vacuna, ¿en quién cree que actuaría de forma más positiva la vacuna? ¿En los demás o en usted? Y eventualmente la persona con esa ilusión de invulnerabilidad pensaría que a él le funciona mejor la vacuna que a los demás. Entonces las personas que tienen esa inversión en los cálculos de probabilidades, que se conocen como ilusión de invulnerabilidad, generalmente de forma paradójica son los que se predisponen a mayores riesgos de contagio porque viven retando las normas de bioseguridad. Entonces, entre más invulnerable se crea la persona, en la práctica es la persona más vulnerable. ¿Por qué? Porque reta todos los factores de bioseguridad, porque para él no, a él no le va a pasar. Y eso es justamente lo que estamos observando en este momento. Entonces, por más decretos que saque el gobierno y por más normas de bioseguridad que dispongamos al interior de las organizaciones, si las personas padecen en un grado alto de esta ilusión de invulnerabilidad, esas personas difícilmente van a adherir a los comportamientos de autoprotección. Digamos que lo que acabamos de conversar son lo que nos compete o le ha competido a la psicología desde el punto de vista básico, científico, estudiando el comportamiento social e individual que facilita la pandemia. Ahora bien, como profesión, porque ustedes recuerden que nosotros los psicólogos tenemos el doble rol. Nosotros somos disciplina y somos profesión. Entonces, como profesionales, la acción que nos compete es la identificación e intervención, tanto durante el periodo de cuarentena, y aquí quiero ser claro, como en post-cuarentena. O sea, nosotros tenemos el deber de intervenir ahora para el control de las principales alteraciones cognitivas, emocionales y comportamentales que se desencadenan en la condición de aislamiento, como las que se van a presentar con posterioridad a la cuarentena, con posterioridad al aislamiento. Taylor plantea que los principales desastres económicos, los desastres sociales
después de todas estas pandemias que nos han ocurrido a lo largo de la historia, pues siendo muy destacada la de 1918 con el cuento del Spanish Flu o la gripa española, como se denominó. Luego ya tuvimos otro en Rusia, tuvimos el SARS, tuvimos incluso la del SIDA, eh, el N1H1. Todas esas han sido pandemias que la humanidad ha sufrido. Y en los seguimientos que han hecho, lo que se ha encontrado es que la desarticulación social y productiva proviene de los efectos psicológicos, no de los efectos biológicos, porque una vez que la persona, por ejemplo, ha adquirido y ha superado el virus, pues de alguna manera queda vacunada. Una vez que se encuentre el tratamiento, que ahorita parece ser que lo que primero vamos a encontrar es una solución de tratamiento antes que una solución de vacuna, entonces lo que quedan de secuelas físicas, a menos que haya comorbilidad, es mínimo. Es decir, las consecuencias estrictamente físicas, biológicas, son menores a las consecuencias psicológicas o secuelas de lo que queda después de la pandemia. Entonces, ahí es donde nos toca estar nosotros muy pendientes, por ejemplo, en el caso organizacional, porque de pronto durante esta época de cuarentena no hayamos tenido muchos episodios de crisis, pero hay que estar pendientes porque en la post-cuarentena vamos a enfrentar una cantidad de desórdenes de carácter emocional, cognitivo y conductual. Por el momento, entonces, los factores que se han visto desencadenantes de alteraciones psicológicas eh, por razones de este aislamiento obligatorio son, primero, ese aislamiento social y ruptura del principio gregario de la naturaleza humana. Ustedes saben que por razones evolutivas, la humanidad realmente persistió y existe debido a que se unió, se reunieron. Si los antepasados nuestros hubieran actuado de forma individual, seguramente no habían sobrevivido, porque para todo efecto se necesitaba la compañía, el grupo, para cazar, para cultivar, para criar hijos. Entonces, por naturaleza, los humanos somos gregarios. Y lo primero que se nos afecta por razones de un aislamiento obligatorio es esa condición de vínculo social, porque se aísla, a pesar de que todos tengamos algún medio de contacto al interior de nuestros hogares. Eh, Sin embargo, pues estamos perdiendo otros medios de interacción social en el trabajo, en el estudio, simplemente en el vecindario. Entonces, ese es el primer factor que se afecta desde el punto de vista natural. El segundo, pues son las tensiones inevitables por desencadenamiento de controversias sobre pautas y actividades a cumplir durante la cuarentena. En Eurocom nosotros tenemos una división que es una división de entrenamiento psiconeurotecnológico para personas con alguna deficiencia cognitiva o alteración de neurodesarrollo. Dentro de las alteraciones de neurodesarrollo, pues están muchos niños en condiciones como se denominan del trastorno del espectro autista o del déficit por atención e hiperactividad o trastornos del lenguaje, etcétera, etcétera. En este momento, a nosotros nos ha tocado fundamentalmente acompañar a esas familias por las tensiones y disgustos que se dan entre ellos debido a cuál debe ser la forma de manejo de esos niños en un ambiente de confinamiento. Y afortunadamente, a través de la asignación de responsabilidades, distribución de roles y programación de tareas, pues hemos logrado que se reduzcan esas fricciones al interior de esos hogares, pero en otros, para ser objetivos, también nos han llamado que ya están desesperados, que ya no se aguantan el uno al otro, eh, pues porque pues, hay pautas que antiguamente cada uno seguía y eran como tolerables, pero es que no eran del todo el día. Entonces, se necesita modificación de los umbrales de tolerancia frente a las acciones, costumbres y hábitos de los otros miembros de la familia. El siguiente factor que se ha visto desencadenante de alteraciones psicológicas son los temores
frente a la incertidumbre del futuro laboral, el económico, el familiar y sobre todo el de proyecto de vida transversal, o sea, todo lo que se define como metas, anhelos y visiones de desarrollo. Eso va a quedar afectado. Y eso en este momento a todos se nos está afectando. Es decir, no hay nadie en este momento que pueda decir que tiene un futuro claramente definido. Todos estamos ahorita en una situación de ambigüedad en donde es difícil en este momento definir metas, definir objetivos, o de pronto hay que aplazarlas. Fíjense nada más ustedes el fenómeno que se está dando entre la juventud universitaria. Entonces, todos esos proyectos de vida asociados al desarrollo académico, profesional, laboral, van a quedar aplazados en algunos casos. Por ejemplo, estuve consultando la intención de matrícula que reportó el Observatorio de la Universidad Colombiana en casos de posgrados. Y no, definitivamente eso está totalmente cancelado. Nadie en este momento está pensando en hacer una maestría, ni mucho menos en la posibilidad de todos esos planes que tenían los jóvenes de hacer sus estudios de posgrado en el exterior. Esa en este momento no es una actividad que se convierta en algo prioritario. Eso entonces produce también alteraciones y trastornos desde el punto de vista emocional. La otra, el otro factor es el de la ansiedad por la enfermedad. Como yo les decía, lo que antiguamente se denominaba hipocondriasis, ahora en el DSM-5 se conoce como ansiedad por enfermedad. Pero no solamente la individual, sino la familiar o de personas cercanas. Ese es un factor de preocupación que hace que las personas desarrollen pensamientos rumiativos, ya los veremos más adelante, y que va a desencadenar eh, problemas tanto físicos como problemas mentales. Y finalmente, la disonancia cognitiva que produce toda esta cantidad de volumen de información contradictoria, pero sobre todo catastrófica, amenazante, apocalíptica. Ese tipo de información hace que todo lo que se visione de futuro tiene una carga aversiva, amenazante. Y por un sistema de defensa que ya por la tarde nos vamos a centrar en él, eh, eso produce que el cuerpo se prepare permanentemente para su defensa. Y su defensa es actuar de forma agresiva, violenta, huyendo o atacando. Pero mientras tanto, eso no permite que se procese información en el cerebro, lo cual genera disonancia cognitiva. O sea, la disonancia cognitiva es la contradicción entre las creencias y la información que a uno le está llegando. Ese desbalance cognitivo produce alteraciones emocionales. Y esas alteraciones emocionales son las que se conocen como ansiedad, pero eso las vamos a estudiar más ampliamente después. Siguiente. Bien, entonces, por razones de estos factores que estábamos comentando ahorita, es decir, el problema de la disonancia cognitiva por la información contradictoria, el problema de la angustia por la enfermedad propia y ajena, el aislamiento social y ruptura del sentido gregario, el aplazamiento de proyectos de vida. Todo eso, entonces, se ha visto que produce las siguientes alteraciones. La primera, la que tanto hemos nombrado, que es la ansiedad por hiperreactividad psicofisiológica anticipatoria. Eh, la ansiedad es una respuesta tanto desde el punto de vista biológico, porque produce alteraciones físicas reales, como desde el punto de vista mental. Y es que cuando la persona insiste en anticipar solamente eventos negativos, se le activa todo el sistema simpático y ese sistema simpático es un sistema de preparación para la acción. Pero cuando ese interruptor, digámoslo así, está permanentemente activado, eh, a lo último, como lo comentaba hace un rato,
terminará afectándose inevitablemente el sistema inmune por razones de que se cambian los ciclos de sueño. El otro fenómeno que se produce es la depresión, la pérdida de actividades recompensantes y la reducción de estimulantes endógenos. Es decir, que pues debido a que se pierde oportunidad de recibir recompensas del medio, tampoco se producen esos estimulantes endógenos como son dopamina, serotonina y oxitocina, incluso con posible anedonia. Anedonia es la pérdida de interés en actividades que producían satisfacción. Aquí es importante hablar de que esta es depresión reactiva, es decir, que no es una depresión endógena de esas larvadas, sino es una depresión que surge a raíz de las circunstancias que la persona en este momento está viviendo. Eh, y ustedes van a tener que tener mucho cuidado, mucha atención cuando ya les dan las indicaciones sobre atención de primeros auxilios por la tarde, que Luz Ángela les va a dar esa instrucción, en que detecten si se trata de una depresión reactiva, si es que les aparece, o si es de una depresión endógena. Si es una depresión endógena, es por una alteración bioquímica y eso ya es inmediato de remisión. La otra alteración que se presenta es la ira por una sensación de incapacidad de control de la situación. Entonces las personas pues sufren de ese desconfort, llamémoslo así, de no poder tener una definición de su vida, de no poder controlar sus propias acciones, sino que las acciones empiezan a ser controladas por normas, perdiendo las libertades individuales. Y eso es un sufrimiento muy grande, sobre todo en nuestros sistemas democráticos, donde estamos acostumbrados a que las libertades tienen un marco en una, digamos, constitución de derechos social, pero que ahora eso quedó postergado porque ahorita lo que se imponen son las normas de conducta que nos imponen desde algún organismo nacional o local. El otro es la baja motivación e interés en seguir planes y actividades rutinas, lo que había dicho de la anedonia. Eh, Incluso hay personas que entran en un estado de apatía y de abulia, en donde pues ni siquiera de su cama se levantan, porque como para qué. Entonces, por eso es que es recomendable que las gentes tengan un plan de actividades, un calendario de actividades, algo de rutinas que deben desarrollarse a pesar de que no se pueda estar en la calle. Pero en ocasiones esa baja de motivación conduce hasta la inactividad total. Y la otra, pues, es la irritabilidad por el bajo umbral de tolerancia al desacuerdo, a la frustración. Y ocurre principalmente en hogares que tienen niños pequeños. Entonces los que terminan sufriendo son los pobres niños, los pobres peladitos, porque los padres pues tienen un umbral de tolerancia, se les baja, llamémoslo así, el umbral de tolerancia, y cualquier berrinche, cualquier conducta del niño ya es molesta y eventualmente conduce incluso hasta el castigo físico. Eh, Dentro de las alteraciones bajo ambiente de aislamiento obligatorio desde el punto de vista cognitivo, entonces pueden surgir ideas de suicidio en concomitancia con los estados de depresión. Eh, en esto ustedes van a tener que tener mucho cuidado, no solamente, insisto, bajo la actual condición de pandemia, sino post cuarentena. Se han visto notablemente incrementados los intentos y suicidios realizados después de esas pandemias anteriores, sobre todo por la frustración en los proyectos de vida y las angustias económicas. Claro, eso no va a ser una responsabilidad exclusivamente de ustedes en la psicología o de las organizaciones, sino del sistema de salud en general. Y los psicólogos tenemos que estar muy atentos a que eso va a ocurrir. Se va a suicidar mucha más gente de la que venía, la tasa que venía ocurriendo. Y sobre todo ahora en personas jóvenes, por razones de la, digamos, de la frustración en sus proyectos de vida. También se ha observado
que las personas pierden capacidad de atención selectiva y de atención sostenida. Es decir, hay diferentes manifestaciones cognitivas de la atención, pero en particular estas, que son la de poder identificar la información pertinente para ejecución de una tarea, es decir, orientarse a la información pertinente, que es una forma de atención selectiva, y la otra que es la atención sostenida, que es mantenerse en una tarea, mantenerse concentrado en una actividad. Entonces, esa es una de las alteraciones que la gente empieza a reportar. Y es que pues ya los periodos son muy corticos, en los periodos las ventanas de atención son muy cortas y las personas empiezan a distraerse con mucha facilidad, pero sobre todo porque incurren en esos pensamientos abstractos, recurrentes, acerca de la incertidumbre del futuro. Y eso impide que incluso pueda usted leer con concentración, pueda planear, pueda hasta trabajar, así sea en condiciones de teletrabajo, de manera eficiente, porque hay demasiado pensamiento intrusivo. Entonces, les decía que desde el punto de vista cognitivo también se afecta lo que se denomina la memoria de trabajo o memoria de corto plazo, eh, por razones de lo anterior. Es decir, si no tenemos ventanas de atención sostenida muy grandes, entonces tampoco hay tiempo para la consolidación de la información. Esa consolidación de la información mientras se necesita para trabajar es lo que se conoce como memoria de corto plazo. Piensen ustedes que es como la RAM, una cosa así que antes de pasar al disco duro uno siempre usa información que tiene ahí provisionalmente, pero cuando se afecta la atención, digamos, consecuentemente, se afecta la memoria de corto plazo o memoria de trabajo. Bien, eh, igualmente, pues por razones de baja atención y baja memoria de trabajo, pues se lentifica el aprendizaje. Entonces, a uno le dicen que en estas condiciones de aislamiento preventivo de cuarentena, aproveche para aprender a hacer otras cosas que no sabía hacer. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es la disponibilidad cognitiva para aprender. Entonces, no es cierto que por el hecho de que yo esté encerrado, que no pueda salir, entonces inmediatamente el cerebro quede dispuesto para nuevos aprendizajes. No necesariamente por lo que estoy diciendo. Entonces, no, que aprenda idiomas ahorita que no está haciendo nada. ¿Cómo que no estoy haciendo nada? Es probable que la gran mayoría esté en alguna actividad productiva, en alguna actividad laboral, en algo. Entonces, tampoco es cierto que entonces el cerebro cuando está desocupado es un cerebro que está en total disposición para aprender. No es así. Si las funciones cognitivas de atención, memoria, planeación, flexibilidad, toma de decisiones no están activas, pues tampoco es cierto que entonces un cerebro inactivo es un cerebro que tenga 100% de capacidad para ponerse a aprender ahorita. El otro que les comentaba era el pensamiento intrusivo y el pensamiento rumiativo. Entonces, normalmente se utiliza la palabra de rumiación cuando se refiere uno a los pensamientos de episodios negativos pasados. Entonces usted recuerda y recuerda eventos traumáticos y es lo que está acompañando el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático está caracterizado por una inundación de pensamientos rumiativos, que es repetir y repetir y repetir el hecho que fue amenazante o el hecho que afectó realmente la integridad física propia o la de los demás. Entonces, digamos, en el caso de las post-cuarentenas, una de las cosas que puede que nos aparezca es eso, trastorno de estrés postraumático con reiteración de ese tipo de pensamientos asociados a todas las circunstancias que nos están ocurriendo. Y lo otro, que son estos pensamientos intrusivos, entre comillas, que son lo que coloquialmente también se entiende como preocupaciones.
Entonces, qué es lo que nos preocupa? Entonces, fundamentalmente a las personas nos preocupa es el futuro. Eh, y claro, si uno lo único que hace es pensar en cómo lo voy a resolver, ¿será que yo voy a caer dentro de la colada de reducción de personal o no? ¿Será que si yo caigo me pongo a hacer qué? Esos son pensamientos intrusivos o preocupaciones anticipatorias eh, que obviamente producen una sensación de disconfort sin que necesariamente se esté llegando a un trastorno propiamente psiquiátrico. Eh, Insisto que excepto por lo que mencionábamos de la depresión endógena, el resto son cuestiones reactivas, son manifestaciones cognitivas y emocionales apenas normales en cualquier persona, derivadas de esta situación del confinamiento. Entonces, bueno, pero eso es lo que nos está ocurriendo y eso es lo que nos va a ocurrir. Y la otra que es la preocupación centrada en la fatalidad futura, con la sensación de desesperanza. Eso es lo que más mortifica. Y eso es lo que hay que entrar a tratar de atender de forma inmediata, eh, pero que cuando es muy reiterativo, si toca que se haga una reporte de desesperanza, pueden estar asociados más adelante a episodios de suicidio. Realmente, dentro de las alteraciones derivadas de esta condición, encontramos las conductuales y fisiológicas. Eh, entonces, una, eh, la hipoactividad que ya la había mencionado, o abulia o estiramiento conductual, es decir, dejar de hacer cosas. Y la procrastinación, que es parecida, pero es que es aplazar y aplazar la realización de actividades. Entonces esas dos van de la mano. Uno es, digamos, como frizarse, que es la hipoactividad, no hacer nada, y lo que haya que hacer, pues pensar siempre en que se puede hacer después. Entonces, aplazarlo y aplazarlo, que es lo que se denomina la procrastinación. El otro fenómeno es lo contrario, puede también entonces darse hiperactividad con impulsividad y pérdida de inhibición motora. Entonces la persona puede sentir como una inminencia de estar moviéndose, de estar haciendo cosas y no siente que sea capaz de controlarlas, que sea capaz de inhibirlas. Entonces, eso lógicamente que esa impulsividad recurrente produce conducta desorganizada, porque esta hiperactividad no está asociada estrictamente a una tarea productiva, sino a estar haciendo cualquier cosa con tal de no estar quieto. Entonces, es lo contrario de lo anterior, lo contrario de la hiperactividad. El otro fenómeno que se puede dar es el bajo o nulo interés en la actividad sexual. Eh, Incluso habían sacado eh, advertencias de que entonces si la actividad sexual podría ser un vehículo de transmisión del virus, pues es que por sí mismo lo que se encontró en pacientes en China, ese reporte lo hicieron fue en China, en pacientes que habían sido infectados, es que les hacían muestras de semen y no, en el semen no había coronavirus. Pero lógicamente que por sí misma la actividad sexual pues no tendría por qué ser un transmisor, pero hay personas en que más allá de la preocupación por la salud, lo que ocurre es que pues se le pierde como este interés por ese intercambio. Bien, como forma de reducción de ansiedad, también se pueden observar tendencia de conductas, ciertas conductas adictivas, como el consumo excesivo de alcohol o sustancias psicoactivas e incluso la hiperfagia, es decir, un apetito desmedido. Si eso ocurre es porque a través de ese tipo de comportamientos las personas están reduciendo estados de hiperactivación psicofisiológica. O sea, una forma de alivio
inicial es el consumo de alcohol o de consumo de ciertas sustancias psicoactivas o estimulantes, o el comer en demasía. Eso se ha visto que es una forma, digamos, conductual de rebajar un fenómeno emocional. Entonces, ese también se puede presentar. O lo contrario, la pérdida de apetito, sí, la inapetencia, donde la gente pues ya no tiene obligación de un horario de alimentación, entonces lo posterga, lo puede hacer a cualquier hora o incluso no hacerlo. Una cosa que es supremamente importante, desencadenada bien sea por la rumiación o ya sea por la preocupación o por la ansiedad o por la desesperanza, por cualquiera de las cosas que hemos comentado, es la alteración de los ciclos de sueño y esto sí es muy delicado, ya sea por insomnio, ¿sí? Dificultades para conciliarlo, por sueños no REM, es decir, mantenerse en sueños muy ligeros y despertares frecuentes, o por pesadillas, sí, todos esos pensamientos, perdón, esos estados oníricos pero angustiantes, amenazantes, desastrosos. Entonces, esa alteración de los ciclos de sueño sí es de mucho cuidado porque es justamente durante el sueño que ocurren muchos procesos, pero me quiero centrar fundamentalmente en el inmunológico. Durante el proceso del sueño y sus ciclos de sueño profundo, que deben darse aproximadamente cada 90 minutos, lo que se denomina el sueño REM, es que se repara el sistema inmune, incluso hay un barrido a nivel cerebral de unos neurotransmisores que se conocen como glutamato, pero cuando la gente no duerme lo suficiente eh, en cuanto a horas y en cuanto a ritmos, en cuanto a ciclos. Sí, el ciclo normal es un sueño, una ensoñación, luego un sueño ligero, luego un sueño profundo y luego otra vez se vuelve un sueño ligero y eso así es toda la noche. Cuando no se cumplen esos ciclos, normalmente se cumplen entre 4 o 5 ciclos y la persona no alcanza a dormir siquiera 6 horas, ¿sí? Siquiera. Entonces se van a presentar problemas de eh, vulnerabilidad por bajas del sistema inmune y se va a enfermar de verdad. Entonces, de verdad, ahora sí lo va a coger cualquier virus, no coronavirus, cualquier otro lo va a coger, porque su sistema inmune está muy lábil. Adicionalmente, lo que se ha visto es que a la postre, el fenómeno, por ejemplo, del deterioro cognitivo y de Alzheimer son fenómenos asociados a, por ejemplo, placas de glutamato acumuladas en los espacios sinápticos de las neuronas cerebrales. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay el suficiente barrido de todos esos desechos, pongámosle ese nombre, tanto a nivel cerebral como a nivel del resto del cuerpo, que es donde se hace la reparación, el mantenimiento, eh, las personas finalmente pueden terminar en un deterioro mental muy grave y en una eh, crisis de enfermedades ciertas. No, ahí sí no es que sea hipocondríaco, ¿sí? No, no, ahí no es que se esté inventando la enfermedad. No, es que la enfermedad es cierta porque el sistema inmune se debilitó. Eso sí es que de eso hay que tener mucho cuidado cuando ustedes van a preguntar. No podrán dar todas las pautas de higiene del sueño, ni hacer terapia de sueño, no podrán, pero por lo menos identifiquen en las personas si eventualmente se están presentando ese tipo de alteración. Me estoy adelantando un poco, pero pues, la cuestión sería muy sencilla y es preguntar a qué horas está durmiendo, cuántas horas está durmiendo, se está despertando, no se está despertando, tiene usted sueño reparador o usted se despierta con una sensación de fatiga, como de embotamiento, incluso de dolor de cabeza para identificar si esa persona está en ese riesgo.
Por consecuencia, también se presentan principalmente las cefaleas tensionales, ¿sí? O los dolores de cabeza por contracción muscular del cuello. Entonces, esas son distintas de lo que son migrañas, porque las migrañas son de otro orden. Se ha visto que son más de orden metabólico, que son esos dolores punzantes bilaterales que no tienen la cabeza con pérdida de visión, que nubla la visión, con sabores amargos y demás. No, estos dolores recurrentes que la gente no dice, no sabe a qué se deben, generalmente son tensionales. Y es porque es tanta la ansiedad que se tensionan los músculos de la parte alta de la espalda, de los hombros, del cuello, y eso contrae, entonces, digamos que contraiga los músculos que hay sobre la cabeza, eh, en general, digamos, la piel, si quisiéramos ser así muy descriptivos, empieza a jalar los músculos y eso empieza a doler, por eso es que empieza a doler la cabeza, pero es tensión muscular, no es problema de que la persona tenga un tumor o que le esté dando un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular, ni mucho menos. Pero eh, en personas que tienen esa ansiedad por la enfermedad, como ya lo mencionaba, la tensión que produce cefalea se convierte en síntoma de infección. Entonces la persona dice, no, es que a mí me duele muchísimo la cabeza, entonces quiere decir que ya estoy infectado. No, es probable que lo que esté es tensionado. Entonces, simplemente relajando los músculos del cuello, del hombro y la parte alta de la espalda, pues el dolor de cabeza le va a ceder. Pero si la persona fuera eso tiene ese pensamiento ansioso, anticipatorio sobre la enfermedad, que es lo que hemos denominado el contagio psicológico, pues una manifestación de estas, cualquier manifestación de estas, para él, eso ya es infección, eso ya es coronavirus. Entonces, pues, pues, no en todos los casos, digamos, se trata de una manifestación aguda de una infección, sino es simplemente de esto. Eh, Incluso a estas personas que tienen esa tendencia al contagio psicológico, usted les puede hacer un repaso de, bueno, si usted cree que se contagió, dígame, ¿cuándo fue que usted cree que se contagió? ¿Qué hizo ayer? No, no fue ayer, entonces antier. No, no fue antier. Entonces, ¿cuándo fue? Porque usted debe tener una hipótesis acerca de cuándo fue que usted se contagió. Y cuando usted empieza a hacerle esa retrospectiva a la persona para tratar de identificar cuándo es que él atribuye el contagio, no lo encuentra. No lo encuentra específicamente. No, que quizás fue que cuando salía a hacer mercado. Ah, fue que, y usted entonces le cogió la boca a una persona que estaba tosiendo. No. Ah, pero fue que le estornudaron en la cara. No. Entonces usted vio que esa persona estornudó en esa caja y usted fue y cogió esa caja. No. Bueno, entonces, ¿por dónde fue? ¿Sí? Entonces, la única manera de, en principio, tratar de desvirtuarle toda esa hipótesis que se forman en la cabeza acerca de que están contagiados. Lo mismo pasa con estas manifestaciones. Entonces, pues tratar de verificar si la persona las está atribuyendo o no las está atribuyendo a la enfermedad, al contagio. Pero, insisto, fundamentalmente son efectos psicofisiológicos derivados de todos esos factores de ansiedad que comentábamos anteriormente. También se observan alergias, dermatitis, pero eso ya es por un fenómeno mucho más prolongado de ansiedad. No creo que en una cuarentena esta se alcance a desencadenar una cosa por el estilo.